Jacobo es un ministerio de la denominación de Filadelfia, en lo cual el Señor se mueve en la palabra con él y es un hombre bendecido de Dios. Teníamos ganas, ¿verdad, Jesús? Teníamos ganas de engancharle. Es un hombre pero vamos, él siempre está dispuesto, ¿verdad? Cada vez que le llamamos. Y bueno, Jesús, vamos a hacerle primero la entrevista, si quieres, hermano mío, y luego después de la entrevista, pues ya que empiece el hermano a ministrar lo que él tenga en su corazón. Perfectamente. Teníamos ganas de tener a nuestro hermano Jacobo por aquí en el canal de Una Nueva Vida en Cristo, donde hemos tenido más hermanos que han pasado por aquí. Amén. Y yo y Moisés, pues anoche hablando, pensemos en Jacobo y dijimos, tenemos que tenerlo mañana. Amén. Y no creo en las casualidades, sino que creo en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Y esto era un propósito que Dios tenía, amén, y era que esta noche estuviera con nosotros nuestro hermano Jacobo. Amén. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Amén. ¿A qué edad tuviste un encuentro con el Señor y cómo fue, Jacobo? Amén, qué bien. Bueno, yo no me convertí tan joven, amén, como la gente. Hay personas que han nacido en el Evangelio, han tenido una cuna en el Evangelio y han tenido descendientes en el culto, en la iglesia, donde por medio, amén, de ese trayecto en sus vidas, pues siempre han conocido algo del culto, algo de Dios. Yo recuerdo que con 12 años, tengo 36, voy a cumplir ahora. Con 12 años recuerdo que un amigo mío me llevó un día a un culto. Era una oración por la noche. Yo me acuerdo que entré y vi el típico cuadro. ¿Os acordáis de Aguas? Esa cascada que siempre en el 190% de los cultos siempre estaba ahí. Entonces yo vi eso, todo el mundo orando, la luz apagada, pero para mí eso no fue nada. Fue algo que yo veía cómo oraba la gente, pero verdaderamente no fue hasta años después, alrededor de los 20, 21 años, amén, que es cuando yo conozco al Señor, amén, por medio de un amigo mío. Yo bajaba de mi casa, recuerdo como si fuera ayer. Yo bajaba de mi casa, bajaba enfadado, bajaba con problemas. Y un amigo mío que era cristiano, como a 150 metros me empezó a silbar, me empezó a llamar, ven Jacobo. Cuando yo me acerqué, él me dijo, tengo una palabra de Dios para tu vida. Era tanta la necesidad que tenía en mi corazón que yo abrí mis oídos y le dije lo siguiente. Digo, mira, si es algo de parte de Dios, dámelo porque lo necesito. Y él me empezó a predicar de Cristo. Era tanta la angustia que mi corazón se refugió en Cristo. Dije, esto es algo para mí. Y comencé a bajar a la iglesia. El segundo día que bajé al culto, me acuerdo que estábamos en la oración y este amigo mío estaba al lado en un banco y me pegó un codazo. Y me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Y yo le dije así, dije, ¿qué es aceptar a Jesús? Sí, vamos ahí donde están los pastores, ellos van a orar por ti y tú te vas a llevar a Jesús a tu corazón. Y le dije, yo quiero aceptar a Jesús. Y recuerdo que me acerqué al altar y estaba un gitano, un obrero, que era el obrero, se llama Kini, no sé si lo conocéis, un anciano. Y me acuerdo que él me cogió confesión y ese mismo momento él me profetizó. Y la palabra de Dios vino tan fuerte a mi corazón que parece ser que algo internamente cambió. Y desde entonces, pues, no me he separado de Dios. Llevo 15 años convertido en el Evangelio. Y esa es la forma que yo me convertí. Porque el primer amor, cuando tienes el primer amor con Cristo, es único, ¿no? Es algo que nunca te se puede olvidar. Cuando tienes el primer amor con el Señor y te trata y lo conoces, y empiezas a investigar, a leer su palabra y
te emocionas, ¿no? A leer la palabra y ves las cosas que ha hecho, cada historia y cada vez te enamoras más. ¿Eh? Qué bien. Segunda pregunta, Jacobo. Adelante. Estás de examen, ¿eh? Pues, ¿cuándo fue cuando el Señor te golpeó a ser ministerio? ¿Por qué hiciste ese paso a ser ministerio? Bueno, pues yo desde el primer día que yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, este hermano Kini no solamente me profetiza una parte de decir que he venido a Cristo, sino también me profetiza y dice, Dios me dice. Cuando este hombre dice Dios me dice, yo afino mi oído, porque hasta entonces yo no sabía que Dios hablaba a través de los hombres. Pero ese día el Espíritu Santo coge a ese obrero, profetiza sobre mi vida y me dice, Dios me dice que te va a utilizar para que traigas almas a Cristo. Y ese primer día a mí me profetiza en un ministerio. Entonces yo ahí no hago mucho caso. Era novel, no conocía nada de las cosas de Dios. Te digo que yo con 8 años fui bautizado en la Iglesia Católica. Porque nosotros no creíamos en la iglesia, no creíamos en el culto. Y mis padres a la edad de 8 años, cuando normalmente los niños son bautizados recién nacidos, con meses. Pero a mí me bautizan con 8 o 9 años en una iglesia católica, en el barrio de Entrevías. Yo me crié en el barrio de Entrevías, en los famosos Pies Negros, no sé si os acordáis. Mi casa estaba justamente en las 4 Fuentes. ¿Os acordáis de las 4 Fuentes? Pues en una de esas iglesias de por allí, mis padres, ignorantes de todo evangelio, me bautizan. Y desde entonces, es verdad que internamente había un deseo de conocer a Dios, pero evidentemente que el lugar donde a mí me presentaron a Dios era un lugar totalmente erróneo. Lo único que hacía era empañar la imagen de Dios en la tierra. Pero cuando yo por primera vez piso una iglesia evangélica, piso un culto, y yo abro mis ojos y veo todo el mundo sin protocolos, veo a todo el mundo disfrutando de la presencia del Señor. Me acuerdo que mi primer pastor, por lo menos el primer pastor que yo tuve, fue hermano Faico. En la iglesia del Rayo le tuve como 2 o 3 meses, hasta que Dios me llevó, por su gracia y misericordia, a la iglesia que se encuentra en San Fermín. Amén. Un joven vino a buscarnos y nos llevó a 20 jóvenes directamente a la iglesia que está en San Fermín, y allí ya empecé a crecer como ministerio, o sea, como oveja, perdón. Cuando yo estoy ahí, Moisés, al poquito tiempo, 8 o 10 meses, 1 año, el hermano Colás, obrero de la iglesia de Useras, amén, por medio de Dios, él le da en su corazón para ponerme de diácono. Dice, mira, he sentido de parte de Dios ponerte como diácono. Hasta ahí todo iba perfecto. Yo tenía un anhelo de servir a Dios, pero todavía ministerialmente yo no conocía que Dios tenía un plan para mí. Amén. Resulta que siendo diácono en San Fermín, resulta que venían muchas visitas. San Fermín era una iglesia en ese tiempo muy conocida, donde obreros de todo Madrid venían a visitarla, porque era una iglesia que tenía mucho de Dios, sigue teniéndolo, pero en ese tiempo Moisés, Jesús, era una pompa en Madrid. San Fermín era la élite en el evangelio. Estaba el hermano Miguel de la Irene, estaba el hermano Juan Antonio, había muchos hermanos capacitados por medio del Espíritu Santo, donde se movía la presencia del Señor. Y ahora bien, me acuerdo un culto que yo estoy como diácono en la puerta. San Fermín era una iglesia grande, había como unas 120 personas, y me acuerdo que ha venido un hombre de visita, un anciano de Madrid, amén, de la iglesia de Caño Roto, amén, y él está predicando, Moisés, él está predicando Jesús en el púlpito, y se detiene y dice, mira hermanos, no puedo seguir predicando, porque Dios me está hablando para un joven que hay en esta iglesia. Ahora mismo todo el mundo se queda callado, pero sigue predicando. Este hermano sigue predicando, y ahora dice, mira, ya no puedo más. ¿Me podéis decir quién es Jacobo? Todo el mundo se ha paralizado. Llevaba 3 o 4 meses de diácono.
Me habían dejado en 3 cultos libres subir a predicar y todo el mundo decía, este hombre apunta, este joven tan jovencito, es una bendición cuando sube al púlpito. Y claro, cuando ese hombre dice, ¿quién es Jacobo? Todo el mundo se queda parado, paralizado, y yo levanto mi mano desde al fondo de la iglesia con vergüenza, Dios lo sabe, con mucha vergüenza. Levanto mi mano, Moisés, Jesús, la levanto con vergüenza, porque yo no sabía todavía, no experimentaba esas cosas. Y Dios me llamó por mi nombre sin conocerme. Y me dijo, ¿quién es Jacobo? Y yo levanté mi mano y dice, ¿tú eres Jacobo? Por Dios me lleva hablando todo el día y todo el tiempo para tu vida. Ven por aquí al frente, por favor. Yo estaba experimentando el primer amor, ese primer encuentro con el Espíritu Santo. Estaba recién bautizado, estaba conociendo muy poquito las cosas del Señor. Y yo me acerqué al altar. Este hombre oró por mí. Y cuando oró por mí, Dios me dijo a través de este siervo, me dice Dios que Él te llama al ministerio. No solamente dice Dios te llama al ministerio, sino que te llama a ser una estrella en medio de donde te ha plantado Dios, que es Filadelfia. Y yo, claro, yo tuve que asimilar eso porque yo no creía. Yo de repente me vino y me sobrepasó y ya me empezaron luego a explicar, mira, Dios te llama a predicar, Dios te llama a esto. Y ya en ese momento empecé a estudiar la palabra, empecé a meterme en el Evangelio, empecé a consagrarme para Dios. Recuerdo que llegaba los domingos y la gente se iba a cenar al Isla Azul, que en ese tiempo era la pompa, y Moisés, yo no me iba, yo me iba a mi casa porque no quería mezclarme. Y a lo mejor no era malo ir a cenar, pero era tanto el amor de Dios y la consagración que había. Te hablo hace 15 años, no es ahora. Hace 15 años no es ahora. Y parece que no, pero era diferente. Yo me acuerdo, hoy lo hablaba con mi compañera, que me acuerdo un día que se iban todos los jóvenes al cine. Y yo me acuerdo que tenía mi pastor, era diácono, y yo no quería ir al cine, tenía temor de ir al cine. Fíjense qué malo va a ser ir a ver una película. Y me acuerdo que llamé a mi pastor, eran las tantas de la noche, y yo le dije, pastor, todos los jóvenes se van al cine, ¿yo puedo ir o no voy? ¿Qué hago? Me dice, vete, que no hay ningún problema, que eres joven como ellos. Y me iba, pero era algo que era diferente, marcaba diferente. Y así más o menos Moisés es como recibí el llamado de Dios. El llamado de Dios no fue un motivo de tu corazón que anhelabas, sino que el Señor directamente te llamó por tu nombre. Por mi nombre, directamente. Y tengo una experiencia mayor, si quieres que te la cuente. Una pregunta, que vamos a ir a esa. Lo sé. El hermano Jesús te va a hacer la tercera pregunta. ¿Cuándo estuviste pasando por malos momentos y a qué palabra de la Biblia te aferraste? Bueno, creo que malos momentos hemos tenido todos. Amén. Quien conoce mi vida sabe que tuve malos momentos. Amén. Y en el mal momento, cuando yo me convierto a Dios y Dios me rescata del mundo, quiero decir que yo, como ya lo he dicho, yo no era un niño de cuna. Era todo lo contrario. Yo, días antes de convertirme, yo con 17 años, digo bien, con 17 años, tenía un coche en mi puerta que valía 19.000 euros. Tenía dinero, perdonadme la expresión, todo lo que se alcanzaba a mi mano lo podía tener. Y vagaba por todos los lugares, valga la expresión, picaba de un lugar, picaba de otro. Iba por muchos lugares que no tenía que ir. Yo era inconverso de los de verdad. Yo no era convertido, mi casa no era convertida. Yo tenía familiares muy cercanos a mí, lo voy a decir, que eran traficantes de droga. O sea que ese era mi ambiente. Yo desde muy pequeñito solo vivía en mi casa, con mis tíos, con mis hermanos. Eso era lo que a mí me rodeaba. Amén. Y cuando viene el Señor a mí, pues todo eso ha cambiado. Es como una balsa de aceite. De estar aquí, el Señor me fulmina, me mira para abajo y pierdo todo lo que tengo, pero gano su amor. Amén.
Vale, pues es la cuarta. La cuarta, lo que nos dices es que tenías una anécdota más en este tema y es sobre el ministerio, ¿no? Jacobo, lo que querías decir. Si quieres sobre el ministerio te puedo contar una experiencia que tuve muy fuerte. Yo no sabía... Sí. Estamos contando ahora, ¿no? Sí. Resulta que yo, cuando me fueron a levantar al ministerio, Moisés, a mí quien me levantó al ministerio fue Eliseo. Yo me acuerdo. Eliseo de Vallecas. Jesús estaba en mi iglesia conmigo. Sí. Jesús y yo hemos pasado muchos momentos y buenos, pero muy buenos. Amén. Y yo me acuerdo que 15 o 20 días antes, Moisés, de levantarme, yo no tenía, mira, os lo prometo, y el Espíritu Santo está en el medio. Yo sabía que Dios me llamaba al ministerio, pero yo en mi corazón tenía, en mi mente yo tenía el decir, bueno, será a la edad de unos 40 años, cuando yo ya tenga mi vida formada, cuando tenga todas mis cosas ordenadas, y yo creéroslo, que yo pensaba que iba a ser ahí, Moisés. Pero resulta que un día, 15 días antes de levantarme, yo no sabía nada. Mi pastor a mí no me dice nada, no me comunica nada. Y 15 días antes, literalmente, en el pecho, comienzo a sentir un fuego, pero físico. Lo que es un fuego físico. Que cuando yo me sentaba en un banco, Moisés, en el tercer o cuarto banco, veía a los predicadores, ese fuego que yo tenía en el pecho me decía, es tu tiempo, pronto estarás ahí. Y ahora yo se lo cuento a mi compañera. Y mi compañera a mí me decía, bueno, eso será un fuego, ahora eres líder de jóvenes, estás llevando los jóvenes. Pero ella por detrás, que luego me lo confesaba a mí, después que pasó todo, ella lloraba. Y decía, qué pena, mi compañero, la ilusión que se está creando él solo, cuando hasta que sea ministerio pasarán años. Pero ella lloraba porque creía que lo que yo estaba sintiendo era una emoción mía. Pero yo seguía día tras día, y yo sentía literalmente un fuego, que yo me levantaba la camiseta por las noches, Moisés, y me tocaba las manos así, y hacía así, porque en una ocasión pensé que me estaba dando algo en el pecho, pero era un fuego físico, como, escucha, te lo prometo, y era verano, era puro verano, y yo le decía a mi compañera, siento un fuego aquí, y una voz que me dice, es el tiempo donde yo voy a coronar tu vida. Os lo prometo, era una voz tan audible en mi mente, Moisés, que fue algo desorbitante. Y a los 15 días me acuerdo que nos vamos toda la iglesia a la iglesia de Vallecas, donde mi actual pastor Eliseo era el pastor. Y cuando él termina, me dice, tengo que hablar contigo. Salte a la calle y te lleva a un lado. Y yo ni me imaginaba, Dios está por testigo, jamás me imaginaba, amén, que él me iba a decir eso. Y me llevó a un lado a mí, a mi compañera, juntamente con su compañera, y me dijo, mira, tengo que decirte ya esto, porque mañana no pasado tengo una reunión muy importante con todos los ancianos de Filadelfia, por decirlo así, con el Sanedrí, 40 y tantos ancianos que habían sido responsables, que estaban ahí para pasar el filtro, que antiguamente pasábamos un filtro, los candidatos, al levantarte de candidato pasabas un filtro donde se decía tu nombre, tu procedencia, todos tus datos, y tenían que hacer una deliberación, y si te aprobaban, si no te echaban directamente para atrás. Y entonces yo cuando me lo dijo, mi mujer me mira, yo me miro, comenzamos a llorar, y me dice lo siguiente, el fuego que sentías era verdaderamente real. Y esa experiencia, entre muchas otras, fue una de las experiencias que más me marcó, Moisés. Porque ahí vi verdaderamente que era Dios que me llamaba para ello, no era el hombre. Bonito, Eliseo, qué bonito. Sí. Habrá aquí a lo mejor que esté de la misma manera hoy, ¿sabes? Amén, qué bien. Me la gozo escuchar los testimonios de los ministerios, porque hemos hecho 3 o 4 y todos han sido diferentes. Sí, Jacobo dice que venía de una casa que no conocía nada de una iglesia pentecostal.
que era un católico. Pero es que tuvimos el otro día a Israel, que venía de la cuna de ministerios y decía que era el Dios de su padre, pero no era el Dios de él. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué bien! Me encanta estas entrevistas. Jesús, dale la otra pregunta. Amén. ¿Cómo expresarías al Señor en su divina esencia? Wow. Creo que esta es la pregunta más difícil que me habéis hecho. Bueno, creo que si en algo se caracteriza a Dios... Mira, Jesús antes no te respondió a un versículo bíblico, que ahora me he acordado. Es verdad. ¿Sabes qué versículo bíblico siempre me ha marcado a mí? El Salmo 23. Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que yo hice de Jehová mi pastor, nunca me faltó de nada. Cuando estuve herido, no me faltó consuelo. Cuando estuve triste, no me faltó un lugar donde llorar. Cuando tenía necesidad económica, no me faltó una provisión de Jehová Jireh. Mira, si os pudiera enseñar aquí en mi casa, cuando vas a salir por la puerta, yo tengo unos post-it así de color rosa, donde tengo cosas puestas, y cada vez que vas a salir por la puerta de casa hay una que pone Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cada vez que salimos por la casa tienes que leerlo, pero hay otro que pone Jesús protege mi casa. Y cada vez que salimos por la puerta tenemos que mirarnos y confesar eso. Amén. Y si en algo tuviera que describir a Dios, yo diría que Dios, entre muchos atributos que Él tiene, hay uno que tú comenzabas el programa de esa forma. Dice, creo que es 1 Corintios capítulo 13, dice la preeminencia del amor. Podemos tener muchos atributos, podemos tener muchas dichas en la vida, pero donde no habita el amor de Dios no hay nada. Porque mira, el amor de Dios es el que te rescata. El amor de Dios es el que te perdona. El amor de Dios, oye bien esto, es el que te hace verdaderamente enternecer tu corazón y volverlo de carne cuando tienes un corazón de piedra. Cuando uno viene a Cristo, yo cuando fui al culto, yo no fui a mirar chicas, yo no fui porque me gustaban escuchar los predicadores. ¿Sabes por qué yo fui a la iglesia y me quedé ahí? Porque vi un amor muy diferente. Porque vi un amor tan diferente en el ambiente de Dios. Un amor que no me habían podido dar mis padres. Y escucha, testifico aquí que mis padres, mi padre y mi madre, mis hermanos, hoy por hoy, bueno, mis padres toda la vida, mis padres son personas de ejemplo, son personas ordenadas, les va bien todo en la vida, ahora conocen a Cristo. Yo hago oración en mi casa continuamente, oramos, conocen a Cristo, han aceptado a Jesús. Es una vida diferente, pero escucha, nadie había podido forjar el amor verdadero que yo hoy por hoy puedo sentir en el Señor. Jamás nadie en el mundo, ni el dinero, perdonadme la expresión, ni las mujeres, ni la satisfacción, ni la fiesta, ni los lugares oscuros, ni el poder, nada. Jesús ha podido llenar mi corazón, pero cuando el amor de Dios entró, fue la pieza exacta que en mi vida faltaba. Por eso si alguien me pregunta, hace poquito estaba administrando un amigo mío, que se lo dije ayer a Moisés por teléfono, a mi amigo Raúl, cuando en el hospital hace unos días estaba con él por la noche, le dije, mira,
no tienes que venir al culto o a la iglesia porque la gente te llame. Tienes que venir por amor a Dios. Digo, y el amor de Dios cubrirá todas las áreas que a ti te faltan. Cuando tengas necesidad de un amigo, Jesús será tu amigo. Cuando tengas necesidad de llorar, escucha, todo el mundo se va a ir, pero Jesús siempre va a estar contigo. Y ¿saben lo que hice? Le mostré el amor de Dios. Y mostrando ese amor de Dios, la gente, mira, a cualquier lado que vayas tú, es muy difícil encontrar una persona amable. Puede ser simpático, puede ser buena gente, pero que de su interior corran ríos de amor que te marquen, muy poquitas. Sin embargo, aquel que conoce a Jesús y aquel que conoce a Dios, tienes que decir, es diferente. Porque hay un amor muy diferente al amor del mundo. ¿Sí o no? Y creo que si en algo definiría a Dios, diría, Dios es amor. Qué bonitas palabras. Amén. ¿Ves lo que decía Jesús? Que cada ministerio define al Señor según lo que ha morado el Señor en él. Lo que ha pasado con él, claro. Con él, el Señor ha sido amor. Amén. Ese fuego que le calentaba todo el pecho. Es que no podía aguantar el cuerpo de Jacobo el abrazo del Señor que le estaba dando en ese momento. Se sentía fuego, se tenía que tocar. Sí, literalmente. Literal. Qué bien. Voy a hacer una pregunta que no se la solemos hacer a todos, ¿verdad, Jesús? La hacemos a ciertas personas. Y pensando yo en Jesús el otro día diciendo, bueno, ¿qué está pasando en la humanidad? Si el Señor se manifiesta, si el Señor es palpable, y vamos a las iglesias, tanto las iglesias como fuera de las iglesias, nos traen maná nueva, los ministerios, la comemos, decimos amén a ellos, estamos llenos, como cuando tocaba David el arpa y Saúl se llenaba. Wow, qué bien. Cuando salimos por la puerta, nos viene otra vez esa, como has dicho, bien has dicho, ese corazón de piedra. Amén. Y esta es la pregunta. ¿Tú crees que estamos pasando por alguna apostasía? Amén. Bueno, la palabra apostasía es una palabra que existe totalmente en la Biblia. La palabra apostasía habla de gente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Primeramente, el primer punto es desglosar qué significa apostatar. Apostatar es, después de haber recibido, echar de tu vida algo. Por tanto, la persona que apostata de la fe son personas que en un primer momento han apostado de la fe, amén, pero que por una circunstancia o por otra, no vamos a entrar en detalles, alejan la fe de su vida. Hay mucha gente que en este último tiempo predica de un avivamiento cuando la Biblia nos habla de la apostasía. Hoy he estado en 2 cultos. A las 6 de la tarde está predicando en un culto y a las 8 de la tarde está en otro culto. Pues en los 2 cultos que hemos tenido, en muchas áreas, nosotros pensamos que es un avivamiento lo que viene. Y tenemos que discernir algo. El avivamiento nunca viene de afuera hacia adentro. Los avivamientos siempre vienen de dentro hacia afuera. Ya que el avivamiento no es que Dios cambie tu alrededor, es que Dios cambie tu interior. Mi alma te alaba. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere fuegos artificiales, pero que los quiere instantáneos. No los quiere momentáneos. O sea, los quiere instantáneos en el momento, pero no los quiere perennes. No sé si me estoy explicando. Es muy bonito, mira. Yo tengo una frase que hace muchos años Dios me dio.
Y en una de las iglesias que he pastoreado, amén, que estuve 22 meses de pastor en una iglesia, yo la ministré mucho. Yo les decía a la gente esto, les decía, sentir la presencia del culto no determina que tú vivas en ella. Qué bueno. Fíjate este detalle, Moisés, Jesús, qué bonito. Y esto la gente que nos está escuchando se va a gozar de esto que les voy a decir. Mira, el que se desate una presencia en el culto, una gloria, que puedas llegar a sentirte, que la puedas llegar a sentir, porque el que está llevando el culto, el que está ministrando la reunión en la iglesia, Dios le ha tomado, se ha utilizado de él y toda la iglesia ha entrado en un trance donde hemos podido sentir a Dios. Escucha, lo he sentido yo o lo has sentido tú, que oras todos los días, que lees todos los días, pero escúchame bien. Hay personas que no oran todos los días, que son simpatizantes, pero también lo han sentido. Y ahora yo digo algo, es que también viven en la presencia para sentirla. No, es que la Biblia dice, y te lo digo con Biblia, que el sol sale para justos y para injustos. Quiere decir que aquel que tiene una cosecha sembrada en un campo y es cristiano, el sol alimenta lo que yo siembro y da a luz unos calabacines, unos tomates, ¿sí o no? Pero el inconverso que no conoce a Dios ha plantado también, el sol ha salido y a él también le ha dado fruto. Quiere decir que cuando llueve, quiere decir que cuando sale el sol, sale para el cristiano y sale para el inconverso. Y cuando estamos en la reunión de iglesia y cae la gloria de Dios, tanto llega el que está en la presencia como al que simpatiza en el culto y viene. A no ser que seas una lápida de hielo y entres al culto y estés mirando el móvil. Quiero que me entendáis. ¿Qué es lo que pasa con eso, Moisés? Que hemos convertido un culto de gloria con un convertimiento. No hay enseñanza, no hay transformación, no hay conversión y la gente sigue como si nada. Y ahora nos vamos al libro de Daniel. Tenemos un libro en la Biblia que es el libro de Apocalipsis. De los 27 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, todos los capítulos y todo lo que hay en ese libro es efectos venideros que han de acontecer, no ha pasado nada. Pero para comprender el libro de Apocalipsis nos tenemos que ir al libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos, 6 de los primeros es historia con el rey Nabucodonosor, pero los otros 6 son visiones que complementan un compendio completo del libro del Apocalipsis. Y ahora nos vamos a una profecía textualmente que dice el profeta Daniel. Dice, en los últimos tiempos. ¿En qué tiempos? En los que estamos viviendo. Dice, en los últimos tiempos, la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará y la maldad que se multiplicará. Entonces, en este último tiempo, el enfriamiento espiritual que está habiendo está dando a luz mucho la maldad. No solamente fuera de la iglesia, sino también en el ámbito eclesiástico, ¿sí o no? Mucha gente que viene, mucha gente que recibe milagros. Mira, yo he tenido la experiencia a través de mi persona de bendecir a gente que ha hecho milagros Dios en ellos, pero milagros de verdad, milagros de verdad. Y luego al tiempo se han apartado y siguen sin buscar a Dios. Porque el milagro no convierte, quien convierte es la palabra de Dios. Por eso, en este último tiempo, el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Y eso es la apostasía. Pues es que la gente ha degustado del don divino. Esto para aquellos que creen que la salvación no se pierde, reventarlos. ¿Vale? Porque verdaderamente, oye bien esto, la salvación no se pierde, la salvación se rechaza. ¿Vale? A ti Dios te entrega algo que es un don inmerecido, que quiere decir un regalo que no mereces ni puedes pagar. Cuando tú ya lo tienes,
¿Cómo tú lo pierdes? La única forma de perder la salvación es rechazándola. Y ahí rompemos la doctrina que dicen salvo siempre salvo. Que la gente quiere hacer ver que una vez que estás salvado en Cristo ya no puede pasar nada, vivas como vivas y hagas lo que hagas. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temor. ¿Tienes alguna otra palabra? Tengo una pregunta que me estaba golpeando el Señor en este momento, no la tenemos ni apuntada, nada. Pero sacando este tema de la apostasía, de los corazones que se enfrían y crece la maldad, cuando una persona conoce a Dios y los primeros tiempos tiene quebranto en su corazón, tiene sensibilidad del espíritu, ¿cómo llega a tener esa coraza que se le vuelve el corazón piedra? Porque vienen a él necesitados cuando están pasando por malos momentos, y en ese momento es cuando necesita a Dios, y cuando todo le va bien abandonan el camino, su corazón se endurece. ¿Tú quieres saber el por qué en ese tiempo están tan bien cuando tienen necesidad, pero cuando todo se solucionan se marchan fuera? ¿No? Claro. Vale. Mira, dice la Biblia, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 3. Mira, vas a leer un texto bíblico que te va a contestar esto muy fuertemente. A ver, dice la Biblia, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Dice aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y te ojalá fueras frío o fueras caliente. Dice, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira, la tibieza espiritual te lleva a un tambaleo. Cuando estas personas tienen esa necesidad, nosotros los primeros, los pastores, damos mucho cariño. Y hay a veces, Jesús, que nosotros confundimos la amistad con el cariño y con el pastoreo. Dejamos de ser pastores, comenzamos a ser amigos. La amistad trae confianza. Y el resultado de la confianza todos lo sabemos. Entonces hay gente que viene con necesidad, le damos amor, cariño, abrazos, le restauramos. Quizá fallamos en que no los adiestramos o no los discipulamos como deberíamos. Y cuando llegan ya a estar bien, cuando ya se ha pasado la angustia, porque mira, te voy a decir algo. Como bien decía nuestro hermano Moisés, cuando Saúl, fíjate qué detalle que me viene a mi mente ahora y te va a bendecir. Con tan solo 17 años, en el valle de Ela había un gigante que atormentaba al pueblo de Israel. Dice la Biblia que con 17 años David ha llegado al valle de Ela, ha visto la circunstancia y le ha dicho, Saúl, rey de Israel, yo me enfrentaré al gigante. Le ha prestado su armadura, se la ha puesto, se la ha quitado porque no puede andar y ahora derrota al gigante. ¿Quién eres hijo? Dice, soy hijo de Isaí, soy David. ¿Sí o no? Hasta ahí de acuerdo. Pero capítulos después, dice la Biblia que Saúl es atormentado por un demonio. Y ahora dicen, conocemos a un hombre, a un joven llamado David, hijo de Isaí, y dice David, y dice Saúl, ¿quién es ese? Y lo manda a traer y ¿quién es este? Y yo le digo, Saúl,
¿No te acuerdas de que es David el que ha matado al gigante Goliat? Mira, la gente se acuerda de las cosas buenas. Cuando todo está, pero cuando vienen las cosas malas, se dejan de acordar de Dios. Pero sin en cambio, David se acercó a Saúl y dice que empezaba a tocar el arpa. ¿Y qué es lo que pasaba, Moisés, que lo has dicho al principio? Afectaba Que los demonios, el espíritu inmundo que le acosaba. el espíritu que le atormentaba, lo echaba fuera. Pero cuando se iba fuera, David se iba. Quiere decir que cuando una persona se rodea de las cosas de Dios, cuando uno se acerca y experimenta el círculo de Dios, las cosas malas se ahuyentan y se van. Pero luego cuando uno se aleja, ¿qué es lo que sucede? Que vuelven. Por eso llega un momento en la vida de Saúl que tiene que decirle al profeta Samuel, al último juez que hubo en Israel, que fue el profeta Samuel, tiene que decirle: hónrame delante de los hombres. Y Samuel tiene que decirle: no, porque Dios te ha desechado. ¿Te das cuenta? Se rodeó de las cosas de Dios, pero cuando lo necesitó, pues hoy en día es así. La gente se rodea de un ambiente cristiano y cuando su problema se ha solucionado, parece ser que se marcha.